Me gustaría empezar saludando a los organizadores y a todos los participantes del Gran Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología. Saludar a todos los participantes y agradecer la invitación. Yo voy a hablar en portugués porque son temas complejos y me resulta más fácil empezar. En todo el mundo, en estos primeros años del siglo XXI, la economía de la cultura se ha ido afirmando y consolidando como un tema importante de la agenda intelectual, económica, política y de los debates sobre el desarrollo. La verdad es que el tema no es nuevo. En los Estados Unidos, la economía de la cultura ya ha hecho parte del debate sobre las alternativas para enfrentar la crisis del año 29. Hace décadas que los ingleses y los franceses ya han estado formulando y ejecutando políticas de Estado para desarrollar sus economías culturales. Y los japoneses y chinos también tienen políticas públicas para el desarrollo cultural en sus múltiples dimensiones, para desenvolver sus economías culturales. Por lo tanto, ya no se trata de afirmar la importancia económica de la cultura, porque ya se ha constituido como una de las economías mayores y más prometedoras del mundo globalizado. Y no me parece que el desafío sea crear una economía, porque ya existe, tiene fuerza, mueve mucho dinero y da trabajo a mucha gente, incluso en nuestros países. Nuestro desafío es formular y aplicar una estrategia abarcadora cultural en nuestros países. Las dificultades no son pequeñas. Falta claridad entre los dirigentes políticos sobre el potencial de esa economía. Algunos desarrollos institucionales son desiguales, la gestión cultural en los diferentes países latinoamericanos, las situaciones son distintas, la capacidad productiva, la capacidad de inversiones, de consumo y la circulación en los diversos países. El marco legal que está desfasado o es inexistente en la mayoría de ellos, en los contextos políticos, etcétera. Pero hace falta urgentemente definir lo que debe hacerse en conjunto para tener un mercado cultural común en América Latina y quizá iberoamericano, con la participación de los países africanos de idioma portugués. Es también necesario construir una fuerte y pujante economía cultural, desarrollar los mecanismos de coproducción, legislaciones nacionales afines y marcos regulatorios que aumenten la producción cultural de los países con sus economías y posibiliten un gran proyecto, de hecho, grandes proyectos comunes en la región que fortalezcan el mercado universal y faciliten la circulación de bienes culturales. En el corto plazo, será necesario definir con precisión los pasos para crear un ambiente favorable para la ampliación de cada cadena productiva y para la economía cultural en general en América Latina y en cada uno de nuestros países. Una primera cuestión ineludible que es para el desarrollo pleno de la cultura, que no siempre se valora bien en los análisis de los economistas y estudiosos, es la importancia de las políticas de Estado. Estamos hablando de políticas públicas dirigidas al desarrollo cultural y de las artes, en todos sus aspectos, para fomentar las economías culturales por medio de inversiones, aparatos y recursos institucionales y marcos regulatorios compatibles con los desafíos de esta economía. Estamos hablando de la necesidad de construir una estrategia completa que requiere acciones en el corto, medio y largo plazo.
la complejidad de las políticas necesarias para el desarrollo de una poderosa economía cultural en nuestros países y en todo el territorio latinoamericano tiene que ir precedida de una definición clara del papel del Estado y de los demás actores, como artistas, creadores, hacedores de cultura, productores, inversionistas, emprendedores, la academia, los gestores técnicos, etc. El debate excesivamente ideológico y anacrónico, vigente desde finales del siglo pasado y basado en los principios neoliberales del Estado, no contribuye al desarrollo de la cultura ni para nada, porque solo nos debilita y nos aparta de nuestro camino. Necesitamos concentrarnos en construir un consenso en torno a la importancia de esa economía para el desarrollo de nuestros países, casi todos dependientes de la exportación de commodities agrícolas y minerales. Y necesitamos concentrarnos en la formulación de los componentes de esa estrategia, definiendo claramente el papel de cada actor público y privado y cuáles son las políticas públicas adecuadas para el desarrollo cultural de nuestros países y de toda la región. Necesitaremos tener claridad sobre los procesos y herramientas que deben implementarse y acciones nítidas para los diversos actores. Los aparatos institucionales y los instrumentos legales adecuados y las inversiones necesarias, actuando sobre la base de criterios de políticas públicas, teniendo como base la participación y la sinergia con los artistas creadores culturales de la sociedad, con los emprendedores y de iniciativa privada también. Solamente los estados nacionales pueden, de hecho, crear ese ambiente en toda su complejidad y constituirse en avales de esta herramienta de los desarrollos nacionales y de esta sinergia regional. La economía tiene singularidades que no permiten su reducción a los patrones de análisis y las formulaciones propias de la economía convencional. Para garantizar el desarrollo de esta importante economía para nuestros países, es preciso tratarla considerando su complejidad, sus singularidades y su interacción y capilaridad con otras dimensiones de la sociedad. Es una economía que se realiza en entornos de sutiles interacciones entre libertad de creación, continuidad y disrupción, memoria, modos de apropiación y acceso pleno. Y de esa manera, sus actividades y manifestaciones, incluidos los lenguajes artísticos, adquieren significados, producen satisfacción intelectual, deleite estético, aumentan la economía de grupos y poblaciones, aparte de generar empleo e ingresos. Las economías de las culturas se desarrollan con grandes interacciones con todas las dimensiones de la condición humana hasta tal punto que nada que sea humano puede ser considerado una externalidad de esta economía o de esas economías. La economía de la cultura no se puede disociar de otras dimensiones de la propia cultura. Por lo menos dos dimensiones más de la cultura se destacan como fundamentales y tienen una incidencia directa en el desarrollo de esa economía. La dimensión simbólica de la sociedad, que incluye todo lo que en la sociedad va más allá de un propósito únicamente funcional y tiene significados, sabor, valores, saberes y faceres, ritos, ritmos, fiestas, juegos, danzas, gastronomía, acentos, libros, películas, teatro, danza, circo, tecnología, cuadros, juegos electrónicos y muchas otras formas de producción e interacción simbólica
que permean nuestras vidas. La otra dimensión relevante de la propia cultura para las políticas públicas y para el desarrollo de la economía es la cultura en cuanto derecho humano, en cuanto derecho de todos. El acceso a bienes, servicios y equipos culturales, así como la garantía de la libre manifestación de las expresiones, son derechos humanos fundamentales y condiciones fundamentales para el desarrollo humano y, por tanto, el desarrollo de nuestras sociedades. Y son cuestiones indiscutibles de la acción del Estado democrático. Esta visión, más allá de la dimensión puramente económica, desarrollo cultural y a corto y mediano plazo crea las mejores condiciones para el desarrollo de una fuerte economía cultural. Además, hoy en día, en la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Brasil, el acceso a esos bienes culturales es mínimo por falta de una acción de los estados en el sentido de incluir la cultura como parte del proyecto de la nación y como un derecho de todos y también como la base de una economía cultural fuerte. Esas tres dimensiones de la cultura, según nuestro punto de vista, están intrínsecamente ligadas y son interdependientes. Si tuviéramos que defender una de esas dimensiones y considerarla primordial con respecto a las demás, segura sería la dimensión simbólica, la que necesariamente sería tratada como seminal y matricial del desarrollo cultural, porque tanto el derecho de acceso como la economía cultural se parten de ella. Por otra parte, cuanto mayor y más universalizado sea el acceso a la cultura, mayores posibilidades de desarrollo tendrán los lenguajes artísticos, la producción cultural en general y sus economías. Otro aspecto fundamental de la economía de la cultura es que muchos de los bienes, servicios, actividades y equipos culturales están en la base de las condiciones de desarrollo de lo que se llama capital humano. El acceso a libros, películas, fiestas populares, monumentos, música, obras de teatro, exposiciones, acceso a información por Internet y otras formas de bienes y servicios culturales seguramente amplían horizontes y posibilitan que los que tengan acceso tengan una oportunidad mucho mayores en muchos aspectos en su vida. Por ejemplo, mejora las actividades profesionales y ciertamente las condiciones de desarrollo de la sociedad, tanto en el ennoblecimiento para el desarrollo de la economía en general y la mayor capacidad de innovación de la sociedad, de crear y lidiar con nuevas tecnologías y también mejorando las relaciones sociales en general, permitiendo que individual y colectivamente mejore la comprensión del mundo en el que vive y ciertamente potencializa las condiciones de enfrentamiento de los desafíos del siglo XXI. La cultura, por tanto, es estratégica para agregar valor a otras dimensiones de la vida de los individuos y las sociedades. Los impactos positivos de la cultura se pueden observar en la economía en general, en la vida política, en las relaciones sociales, en cuestiones de seguridad pública, en la salud, en la educación, en el turismo, en la investigación científica y tecnológica, en el desempeño profesional, en fin, en la calidad de vida y en todas las dimensiones relevantes de la acción humana. Precisamente porque la cultura es fundamental y determinante. Sin hablar de que en términos económicos, más gente que busque y tenga acceso y consuma productos culturales significa un fortalecimiento de los mercados culturales y, por tanto, posibilidades de un mayor desarrollo de las economías de las culturas. Y cuanto mayor sea esa economía, más posibilidades de acceso de los ciudadanos y ciudadanas y de inversiones en el desarrollo cultural y más empleo y más ingresos.
Estos complejos procesos muestran la importancia de las políticas públicas y dependen de inversiones que necesariamente también tienen que tener la participación del Estado. Inversiones en museos, escuelas de formación y capacitación en los diversos lenguajes artísticos, escuelas técnicas, programas de fomento e incentivo de la cultura, líneas de crédito para impulsar las cadenas productivas de la cultura, regulación de los mercados, etc. Esa observación trae como consecuencia lógica nuestra importante preocupación por crear un entendimiento no economicista de la economía de la cultura. Eso es muy importante, lo voy a repetir. Esa observación trae como consecuencia lógica nuestra considerable preocupación por construir una comprensión no economicista de la economía de la cultura, o sea, la comprensión de que ciertos principios de la racionalidad instrumental con arreglo a fines, usando la conocida expresión de Weber, con la maximización, concentración y estandarización y uniformación tan importante en los proyectos de expansión capitalista, deben ser contrapuestas y rediseñadas al enfrentarse a los principios tan o más relevantes para el arte y para la cultura y para la sociedad humana, como son los principios de la libertad y la autonomía de creación, de la creatividad, de la libertad de expresión, del derecho a identidad y la diversidad cultural, la libertad de elección, la combinación de diferentes estilos, modos y principios de vida y las condiciones plenas para el acceso al disfrute de la cultura. El uso, por mi parte, del término economía de la cultura y no economía creativa no es fortuito, sino que revela unas discusiones fundamentales entre estos dos conceptos. La caracterización de la economía de la cultura es bastante distinta de la que fue dada por el grupo de trabajo constituido en 1998 por el gobierno inglés de Tony Blair para definir las industrias creativas. De acuerdo con la definición del nuevo laborismo inglés, esta es una cita, las industrias creativas abarcan todas las actividades que tienen su origen en la creatividad, habilidades y talentos individuales y que poseen un potencial para la creación de empleo e ingresos por medio de la explotación generalizada de la propiedad intelectual. Esa es la definición. Los términos fuertes de esta definición son, por tanto, creación individual, producción orientada a la generación de empleo y riqueza y propiedad intelectual. Se utiliza el término economía creativa para hablar de un conjunto restricto de actividades culturales, sobre todo aquellas sometidas al régimen vigente de propiedad intelectual. El nuevo laborismo inglés en aquel momento cedía, por tanto, a los paradigmas del conservadurismo de Thatcher y dejaba de reconocer la dimensión económica de manifestaciones culturales más profundas y abarcadoras como conjunto de la producción simbólica, no orientada a fines comerciales, las creaciones simbólicas colectivas, las grandes celebraciones, por ejemplo, el carnaval, San Juan, etc. Las múltiples formas de intercambio simbólico no subordinados al régimen vigente de propiedad intelectual o incluso a los medios de disfrute de la cultura. El concepto de economía de la cultura, al mismo tiempo que reconoce ese conjunto más restricto de actividades, las llamadas industrias creativas y las múltiples cuestiones y problemas que se le asocian, incluye también otras áreas de la cultura, dejadas de lado por el concepto de economía e industrias creativas.
Además, buena parte de la economía de la cultura, tal como se presenta hoy en día en muchos de nuestros países latinoamericanos, no puede ser considerada una actividad industrial. Algunas, porque todavía no han asumido estas características. El cine en Brasil, por ejemplo, ya tenemos una producción razonable, pero todavía no se puede hablar de una industria. Y otras porque nunca serán industriales, a pesar de generar ocupación, empleo e ingresos. Por ejemplo, son hechos económicos relevantes, pero de otra naturaleza. Una parte esencial de nuestra definición fue caracterizar la economía de la cultura como compleja y esencialmente dinámica. Veamos algunos datos empíricos. En 1996, los productos culturales, películas, programas de televisión, libros, revistas, software para computadores, se convirtió en la primera vez en el mayor producto de exportación de los Estados Unidos, sobrepasando todas las demás industrias tradicionales. La espacial y de defensa. De acuerdo con un informe publicado en 1998 por la Alianza Internacional de Protección de la Propiedad Intelectual, entre los años 1977 y 96, las industrias culturales de los Estados Unidos crecieron 3 veces más rápidamente que la media de la economía. La cultura es el segundo sector exportador de Inglaterra y representa en promedio 5,5% de los países desarrollados. Sus actividades ocupan aproximadamente 4% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, 5% en Francia y 17% en Sudáfrica. En Brasil, la cultura representa cerca del 6% del PIB brasileño. Más de 290.000 empresas formales en el sector, cerca de 6,2% del total de las empresas brasileñas, y representa una masa salarial de 1,700 millones de reales al año. El sector empleaba 0,86% del Producto Interno Bruto a principios de los años 90 y ya alcanza el 5,7% en el año 2004, de acuerdo con el IBGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Otro dato importante es que el salario medio de los trabajadores del sector cultural es de 5,1 salarios mínimos. Esto en Brasil, contra 3,3 salarios mínimos en las restantes economías. Predominan en las actividades culturales la participación de personas que tienen 11 años o más de estudio, 46% de los trabajadores del sector en el periodo 2002 a 2004, mientras que en los demás sectores predominan los trabajadores con menos de 8 años de estudio. Cerca del 40% de los trabajadores en los años 2002 a 2004. Llama la atención que la economía de la cultura crecía y llegó a ocupar más trabajadores y a remunerarlos mejor justo en las 2 décadas llamadas perdidas. ¿Qué factores son la causa de este crecimiento por encima de la media de los demás sectores? Desde nuestro punto de vista, un conjunto de factores estructurales explican ese buen desempeño. Y los efectos de esos factores tienden a proyectarse incluso durante un largo periodo. Por un lado, la explosión de la onda democrática que barrió el mundo en las últimas décadas, mayor libertad, mayor oferta y demanda y búsqueda de servicios y bienes culturales. En muchos países de América Latina no se puede subestimar la emergencia de peticiones de acceso a la cultura como parte del crecimiento de sus economías y del proceso de inclusión, aunque sea precaria, económica y social de millones de personas que con altibajos esos países
han logrado. Otro factor está asociado al desarrollo científico y tecnológico. El desarrollo y sofisticación de tecnologías y productos y el aumento del consumo de bienes y servicios culturales, televisión, digital, 3D, reproductores de música en diversos formatos, computadores, Internet, aparatos de DVD, televisiones de alta definición, telefonía móvil, cine en casa, tecnología digital, etcétera, han estimulado positivamente la industria de contenidos culturales y son estimulados por ella. Un aspecto importante en el desarrollo del capitalismo, quizá todavía más en el fortalecimiento de las economías culturales que los demás factores ya señalados, es que los bienes y servicios, actividades y equipos culturales se encuentran en el epicentro de lo que se llama la economía de las ideas o economía del conocimiento. En esta nueva fase de la economía mundial, lo que está y estará cada vez más en el centro de las disputas competitivas son ideas, conceptos y valores, y no meramente los productos tangibles como los conocemos tradicionalmente. Difícilmente, o mejor dicho, a diferencia de la economía basada en objetos concretos, sujetos a rendimientos estáticos o declinantes, la economía de las ideas se alimenta de la creatividad humana y da lugar a bienes y servicios en constante recreación. Así, las ideas incluidas en determinado producto pueden tomarse y transformarse en otras ideas y servicios y productos en los lugares más distantes, siempre y cuando los creadores sean pagados por su creación y las reglas vigentes permitan esos flujos creativos y que se disponga de las condiciones institucionales que posibiliten la transformación de ideas en nuevos productos, servicios y actividades. Vivimos en una región del mundo con una gran diversidad cultural, un expresivo patrimonio cultural y una reconocida capacidad creativa, dotado de sectores bastante dinámicos o en franca activación, como son los sectores audiovisual, el cine y en particular la televisión, la música, las fiestas, la artesanía, el sector editorial, las artes escénicas, el turismo cultural, las artes y manifestaciones tradicionales de las culturas populares, la arquitectura, el diseño, las artes visuales, las artes culinarias, la gastronomía, etc. En cada uno de esos sectores, así como en otros no mencionados, tenemos la capacidad creativa instalada, mucho potencial y determinados puntos de estrangulamiento. Algo que invita a la reflexión es el hecho de que cada uno de los segmentos artísticos y culturales tiene su especificidad en su cadena creativa y productiva. Así, el incentivo de investigación y creación, el desarrollo de lenguajes, la formación profesional, la infraestructura, las materias primas y los medios de producción, el mejoramiento y la modernización de los procesos de producción, la circulación, distribución y comercialización, la infraestructura de difusión y de acceso, el consumo y el disfrute, el marketing y la divulgación, el financiamiento, los estatutos regulatorios y los aparatos institucionales de cada uno de los sectores culturales tienen especificidades, potencialidades y debilidades que deben comprenderse por la economía política y la política pública de cultura. Las cadenas productividad, esto es muy importante, las cadenas productividad específicas de cada lenguaje y de cada sector de la cultura deben analizarse por separado. Ciertamente tenemos que desarrollar estrategias y hablar de economías culturales en general, en plural.
No hay una uniformidad de condiciones dinámicas y muchas veces las cadenas productivas son muy distintas unas de otras. Por tanto, requieren un tratamiento, hace falta un tratamiento distinto para cada área. La política pública de cultura en su conjunto es, pues, según nosotros, una dimensión crucial de la economía de la cultura y de la economía creativa. Quiero dar dos ejemplos. Uno conocido en el mundo entero y otro restringido, una vivencia personal que yo tuve. Uno que todo el mundo conoce es que desde la década de los 30 del siglo pasado, el Caribe ha contribuido a las modas musicales y está en la lista de éxitos casi constantemente. De ahí, de esa región, constituida por varios pequeños países, han salido ritmos y géneros musicales muy variados. Mambo, salsa, reggae y una infinidad de ritmos. Han sido éxitos todo el tiempo, uno detrás de otro, en lo más alto de la lista de éxitos, pero la región ha ganado poco, muy poco. Ese potencial musical del Caribe, reconocido y adorado por el mundo entero, no se ha visto correspondido en la generación de una economía que beneficie a esos países. Esa permanencia durante tanto tiempo fue explotado por empresas extranjeras, norteamericanas y algunas europeas. Y el gran beneficio que tuvieron fue volverlos conocidos, fortalecer la autoestima nacional, artistas que tuvieron éxito mundial, pero no hubo un acompañamiento de todo ese proceso que acabo de describir, de construcción de una economía para acompañar el desarrollo cultural de estos países y de esa región. Creo que la gente puede tomar como ejemplo para América Latina y para cada uno de nuestros países, porque si no nos estructuramos y no creamos un proceso conjunto de creación de instrumentos para el desarrollo de una fuerte economía cultural, continuaremos todo el tiempo ejercitando una creatividad gigantesca reconocida en el mundo entero y explotando de una forma predatoria la creatividad y las raíces culturales de nuestros países, pero sin que eso genere una estructura que beneficie no solo a la propia cultura y al arte de nuestros países y a los artistas, creadores y hacedores de cultura, sino también que genere una economía poderosa, como tiene potencial esa economía cultural. Es importante pensar en eso. Y otro aspecto que quisiera señalar mediante un ejemplo es de la relación de la economía de la cultura con otros aspectos de la propia cultura y del arte. Cuando yo era ministro del gobierno, yo estaba en el aeropuerto de Brasilia esperando un avión y llegó un grupo de unas 10 o 15 yalorichas, sacerdotisas de las religiones afro-brasileñas. Estaban en Brasilia porque habían ido para una reunión importante de cultura popular y fueron a defender sus intereses y sus puntos de vista. Y cuando me vieron, ellos me conocían no solo por ser ministro, yo soy de Bahía, vengo de donde el candomblé es más fuerte en Brasil. Y ellas se me acercaron y me hicieron toda una fiesta, la gente lo fotografió porque estaban con toda esa ropa bonita que usan, esa ropa blanca, almidonadas, y una de ellas me dijo: Doctor Juca, diga a Bahía Tours, que es el órgano de gobierno de Bahía, que no nos presione para que cambiemos la fecha de las fiestas religiosas y en homenajes a los orichas para que coincida con la llegada de grupos turísticos de Japón, de Europa. Si nosotros hacemos esto, vamos a perder la credibilidad, los orishas nos van a castigar y nosotras mismas ya no vamos a creer en nuestra religión porque la banalizamos. Y yo me comprometí con ellas
de que llevaría esta observación a Bahía. Yo estaba yendo en la otra dirección, en el avión. Yo estaba solo y fui reflexionando sobre el siguiente aspecto. Claro que la situación que me presentaron las Yalorichás era específicamente el área religiosa, que es un área sagrada, que necesita un nivel de respeto todavía mayor que las otras dimensiones de la cultura. Pero lo fundamental que ellas me estaban diciendo es válido para otras áreas de la cultura también. Tú no puedes, en nombre del lucro, para aumentar la rentabilidad de la economía de la cultura, perjudicar, afectar y banalizar las estructuras creativas y las manifestaciones culturales, porque si haces eso, matas la gallina de los huevos de oro, banalizas y pierde fuerza, pierde significado, deja de tener el potencial que normalmente tiene el acto creativo, así como sus productos, en cualquiera que sea su lenguaje y su forma de manifestación. Entonces, cuando resalto en esta presentación la importancia de articular una visión más allá de la visión económica y articular con muchas otras dimensiones de la vida humana, de la vida colectiva. Y particularmente, en el propio plano de la cultura, uno articula tres dimensiones que están ligadas entre sí: la dimensión simbólica, la cultura como derecho de todos y la economía de la cultura. Yo estoy tratando de crear una visión más profunda y más duradera, más sostenible, para que el desarrollo de una economía cultural, ya sea en el área del arte o en cualquier otro plano, no vaya a matar a la gallina de los huevos de oro en este proceso creativo que es tan importante, tan amplio, tan profundo en nuestros países. Entonces, con eso ya voy a cerrar. Voy a participar en el debate el día de la presentación. Y una vez más, quiero dar las gracias por participar en esta discusión. Ciertamente, algunas personas que verán esta presentación dirán: Juca Ferreira se ha vuelto loco. En un momento de crisis económica, en un momento de aumento del racionalismo, de una postura contra la libertad de expresión y de creación, él está proponiendo una serie de procesos que solo tienen viabilidad en un ambiente democrático. Pero es que nosotros vamos a superar este momento difícil en que estamos viviendo y vamos a retomar el proceso de desarrollo económico, social, político y cultural de nuestros países y consolidar una visión profunda, no superficial, no exageradamente buscando resultados a corto plazo. Y es preciso que ese debate empiece ahora, y ese debate está presente en eventos como este que estamos haciendo. Tiene que entrar en las universidades, incluir procesos de estudios y reflexiones dentro del mundo académico, en los medios de comunicación de masa, entre los que producen y hacen cultura, y entre nuestras élites políticas, que muchas veces no tienen la más mínima idea de la complejidad de esta área que nosotros podríamos llamar la economía de la cultura. Muchas gracias. Aquí termino.